Que el Señor les bendiga copiosamente. Para mí, amén. Para mí es todo un placer estar aquí. Gracias por la invitación y sobre todo gracias a la señora que indignamente ha querido extender su mano hacia mí para que yo pudiera estar aquí hablando de ella. Yo era un mal hijo de María. Yo era muy malo. Yo pertenecía a una parroquia que se llama Inmaculada Concepción. Y durante casi 7 años yo pensaba que Inmaculada Concepción hacía referencia a la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Yo no podía entender cómo rayos yo puedo hablar directamente con nuestro Señor Jesucristo y tener que contar con la intercesión de María si puedo hablar directamente con Él. Y yo era de los que pensaba que cuando uno en la confesión decía, el Padre recibe a uno con el Ave María Purísima, yo era de los que decía sin pecado concebido, con O al final, porque yo pensaba que era sobre nuestro Señor Jesucristo que hablábamos. Sin embargo, ella ha tenido misericordia conmigo, la Madre de las Misericordias, y me enseñó ella, que es ella, la de la Inmaculada Concepción, que si hay algo que habla de la grandeza de Dios, no es tanto que su Hijo haya sido concebido sin pecado, porque obviamente en Dios no existe el pecado, sino que aquella de quien Él iba a tomar carne haya sido concebida sin pecado. Las grandezas de la Santísima Señora nos hablan solamente de las grandezas de Dios. Y por eso quiero empezar las meditaciones de hoy que vamos a hacer con el tema que ya presentaron: acoger y guardar los misterios de Dios. Yo quiero que seamos en esta mañana sumamente catequéticos. Ustedes saben, los que están aquí están por amor a la Santísima Virgen, pero saben que desde el siglo XVI se ha metido un mal en la iglesia que ha hecho que mucha gente niegue a María como parte del plan de salvación. Por eso yo era de los tantos católicos, entre comillas, que no aceptaba que María era intercesora. Y yo me basaba, igual que cualquier hermanito protestante, cristiano no católico, en la Sagrada Escritura para decir, no, pero es que no es necesario hablar con secretarias cuando yo puedo hablar con el jefe. Pues desde el siglo XVI tenemos ese mal. Y muchos de nosotros, sobre todo los que no están aquí, creen en Jesucristo y se olvidan de María Santísima. ¿Cómo podemos nosotros llamar a Dios nuestro Padre si no tenemos a María Santísima como Madre? No puede existir Padre de nadie si no ha habido una Madre, de absolutamente nadie. Pues miren qué curioso. Los misterios de gozo del Santo Rosario, que son los primeros misterios que se rezan, porque hablan de todo el principio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tienen unas particularidades. Por ejemplo, primer misterio de gozo, el anuncio del ángel de la encarnación del Hijo de Dios a la Santísima Virgen María. Cuando uno lo anuncia en el misterio, uno solamente se queda pensando en lo que uno tiene en su cabeza y no va a la Sagrada Escritura a ver qué es lo que dice la anunciación. Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que es donde está la anunciación del ángel a Nuestra Señora Santísima, Lucas 1, versículo 26, pero voy a empezar, desde el 26 dice: al 6º mes de haber sido anunciado Juan el Bautista, ¿verdad? Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen, primera vez que dice virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Diría Martín Lutero, porque es muy curioso que la gente diga, yo no busco de María porque la iglesia dice que no. Martín Lutero, el gran hereje, se atrevió a decir, el que se encarga de decir que María no es virgen es porque ni ha leído la Escritura y tiene deseos de discutir.
Porque fíjense que solamente en el versículo 26 y 27 tenemos 2 veces la palabra virgen. Pero eso no es lo que quiero comentarles, es la anunciación. Pues dice, la Virgen se llamaba María. Versículo 28. Cuando entró el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y lo dejo ahí. ¿Qué es este alégrate? La Sagrada Escritura que nosotros tenemos ahora en español fue traducida del latín, porque el Papa San Dámaso le pidió a San Jerónimo en el siglo IV que por favor tradujera los textos del griego y el hebreo al latín, que era la lengua del pueblo, la lengua del vulgo, por eso se llama la Vulgata. Pues en latín, esta parte ustedes no encuentran alégrate, sino ave. Por eso nosotros decimos Ave María. Y por eso, por ejemplo, en la canción que se entona el día de hoy, el 13 de mayo, la famosísima, dice Ave, Ave, Ave María, que es ave. Ave es el saludo que se le reservaba solo al emperador romano. Esto es importantísimo para entender la anunciación, porque el ángel saluda a esta jovencita de un pueblecito como emperatriz. ¿Qué es un emperador? El emperador no es un rey cualquiera. El emperador es, diríamos, el rey de los reyes, que es lo que decimos de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan en las imágenes, en todo lo que hay ahora, las coronas de los reyes siempre son abiertas arriba. Tiene todos los picos que tiene alrededor, pero arriba no tiene nada. Sin embargo, las coronas de los emperadores son cerradas arriba. Piensen en la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia, la corona es cerrada arriba. Es emperatriz. Pues el ave no se decía solamente ave y punto, sino que la persona que saludaba al emperador tenía que poner la rodilla derecha en el piso en señal de humillación, tenía que inclinar el rostro y no mirar al emperador que saludaba, porque esa persona ni siquiera era digna de saludar al emperador. Porque en tiempos de nuestro Señor Jesucristo el emperador romano era casi como un dios. Por eso recuerden que los primeros cristianos tuvieron problemas, porque los emperadores pedían que le quemaran incienso al César. Y ellos decían, no le quemaremos incienso, porque hay un solo Dios. Pues piensen en el gesto de una rodilla en el piso, el rostro inclinado y que se le diga ave. Pues no un ángel del cielo, un arcángel, un príncipe de los ángeles, saluda a esta jovencita con una rodilla en el piso, inclinando la cabeza e incapaz de mirarla directamente, y le dice ave. Esto es impresionante, porque el arcángel Gabriel no miente, porque es ángel. Es un enviado directo de Dios. Y si no miente, lo que él hace de ella a través de su saludo es verdadero. Pues en latín se dice ave, pero si nos vamos al idioma original del Evangelio de Lucas, era griego. Y en griego se dice Jaire. Jaire era el saludo que se le reserva, y ustedes lo pueden encontrar en los evangelios completitos, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se burlan de él los soldados romanos que le dicen salve rey de los judíos, es Jaire que le dice. Pues ese saludo Jaire aparece solamente 5 veces en la Biblia, 4 sobre nuestro Señor Jesucristo y 1 Nuestra Señora. Quiere decir que en cierto modo, en cuanto a título, el arcángel está diciendo que en cuanto a título, no en cuanto a naturaleza, ella es como nuestro Señor Jesucristo.
Quizá alguno de ustedes esté pensando ya como yo, lógico, eso lo sabemos ahora. Nos hemos quedado solamente en el alégrate. Ella no ha dicho todavía, hágase en mí según tu palabra. Y después del alégrate, le dice, llena de gracia. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Diría el griego que haritomene. Haire que haritomene, que se traduciría no como llena de gracia, sino llenada de gracia. Lo que pasa es que en español suena feo. Y en latín se dice gracia plena. Pues el gracia plena, la llenada de gracia, quiere decir que ella no por cuenta propia está llena de gracia, sino que fue llenada de gracia, y dice llena. No dice de muy alta gracia, sino llena de gracia. ¿Por qué digo de muy alta gracia? Porque hay versiones no católicas de la Biblia que dicen que el saludo del ángel fue: alégrate, mujer muy favorecida. Y es que ella no fue muy favorecida, sino que ella fue totalmente favorecida por la gracia de Dios. Pero tengo que hacer un paréntesis necesario. ¿Qué es la gracia? Cuando nosotros decimos de María, llena de gracia, ¿qué es la gracia? Si se van a la Sagrada Escritura completa, la gracia no es algo que Dios te da, que Él saca de su bolsillo y te lo da, sino que es Él mismo dándose. Cuando yo estoy fuera de la gracia, yo le estoy dando la espalda a Dios. O sea, mi rostro y el de Dios no se están mirando. Por eso, cuando yo le doy la espalda, a mí se me llama a convertirme. Versus rostro. Que ponga mi rostro frente al de Dios. Conviértete. Renuncia a tu aversión. El no tener el rostro frente al de Dios. Pues la gracia es Dios dándose. Si yo digo llena de gracia, estoy diciendo llena de Dios. Claro que estaba llena de Dios. ¿Ella no concibió al Hijo de Dios? Sí, pero eso ocurre cuando ella dice hágase. Todavía no ha ocurrido. ¿Cómo ella entonces, antes de quedar embarazada por acción del Espíritu Santo, por pura misericordia de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo ya era llena de gracia? ¿Cómo puedo explicar yo eso? Sencillo, que Dios la haya elegido desde siempre para que ella no conociera el pecado y por lo tanto toda su alma, todo su cuerpo estuviera llenados de la gracia de Dios. Entonces, si se fijan, con el alégrate llena de gracia, aquí estamos diciendo que ella es emperatriz, reina de los cielos, y que además ella es inmaculada en su concepción. Pues muy curiosamente, cuando tú y yo rezamos, primer misterio de gozo, el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, no te quedes solamente en que el ángel vino y le dijo algo, sino que el ángel la saluda como reina y la saluda como inmaculada. Y después le dice, el Señor es contigo. No solamente que fuiste llenada por Dios, sino que ahora mismo en este instante, mientras yo te saludo, Dios está en ti. Quiere decir que el ángel la saludaba a ella, pero saludaba a Dios en ella. Y viene todo el pasaje que conocemos, que es el diálogo. Pero antes de eso dice el texto, ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. ¿Por qué? Porque jovencita, pobre, virgen, que la saluda un ser celestial que no miente, como inmaculada y como reina, ¿qué significaría este saludo? Pues miren, aquí está uno de los primeros misterios para la vida de ustedes y mía.
acoger los misterios de Dios. ¿Qué ha dicho el Señor con tu vida? ¿Qué te ha dicho a ti de tu familia? ¿Por qué están pasando las cosas que pasan en tu familia? ¿Y cuál es el papel tuyo en tu familia aceptando este misterio de Dios? Porque cuando ella diga que sí, hágase en mí según tu palabra, viene con ella un caos. Porque ella no puede quedar embarazada si no está casada. Ella no debe quedar embarazada de alguien que no sea su esposo. ¿Y dónde estaba ella que no estaba viviendo en casa de su esposo? Y ella estuvo dispuesta a esto. Por eso entonces la pregunta que le hace a los pastorcitos: ¿ustedes están dispuestos, quieren sufrir todos los sufrimientos que Dios les mande con tal de que los pecadores se conviertan y el mundo se salve? Y ustedes se conocen mejor que yo la historia de los 3 pastorcitos, de cómo Jacinta y Francisco se convirtieron hasta tal punto que a él no lo encontraban nunca en la escuela, porque cuando pasaba frente a la capilla se quedaba ahí, y él decía: ¿y para qué voy yo a la escuela si lo que tengo es que reparar el corazón de María? Y fíjate cómo me comporto yo a veces. No, primero lo primero, la responsabilidad de aquí. Sí, y la responsabilidad eterna. Y la salvación mía y la de mis hijos, y la de mi esposo, y la de mi mujer. No, eso puede esperar. Sin darnos cuenta que nadie sabe ni el día ni la hora. Pues no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y le llamarán Hijo del Altísimo, Hijo del buen Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una pausa aquí. ¿Dónde hemos visto la sombra de Dios en la Biblia? Cuando el pueblo caminaba por el desierto, en la mitad del sol apareció una nube que le daba sombra. Cuando Moisés subió al Sinaí, apareció una nube que le daba sombra y ocultaba todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, apareció una nube que cubrió todo con su sombra. Cuando Dios se revela como Él es, aparece una nube que cubre, a manera como cubrimos nosotros el sagrario, la realidad de Dios. Pues aquí está diciendo que el Espíritu Santo la cubrirá a ella con su sombra. Ella es el nuevo Sinaí. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? ¿Alguien sabe? ¿Qué es significativo del Sinaí? Que Moisés estaba allá y hablaba y se le dieron. Estaba la zarza ardiente. Así llegó él por ahí al Sinaí. Sin embargo, miren qué ha pasado, y yo hago un mea culpa grande, porque yo eso lo aprendí hace poco. Desde hace 20 años yo soy católico. Por pura misericordia, el Señor tuvo que permitir que falleciera alguien muy cercano a mí, para yo por fin poder experimentar el vacío, y el vacío descubrir que lo llenaba a alguien que no tiene fin. Dice San Pablo, la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que todo obra para el bien de los que aman a Dios, de los que le buscan. Pues las muertes en la casa, en la familia, los problemas laborales, cualquier tipo de dificultad, son solo maneras que tiene Dios de llamarnos la atención hacia Él, que es el fin último. ¿Sabe cómo te vas a desprender de todo lo que hay aquí en esta tierra? Hay cosas que estamos tan apegadas a ella que Dios tiene que arrebatárnoslas. Y a veces no es un vehículo, una ropa, sino gente.
Pues en este proceso en el que el Señor me liberó de lo que me liberó, yo no sabía durante muchos años, fue este año que lo aprendí, que el pasaje de la zarza ardiente a lo que hace referencia es a la Inmaculada Concepción. Y se lo confieso, lo aprendí este año. Y no que lo aprendí este año, lo descubrí, wow, no, la iglesia tiene 2000 años diciéndolo. Pero como yo soy de lo que me gusta buscar la teología evangélica y no la teología católica, me gustan los cantos evangélicos, pero no me gustan los cantos católicos, yo no me doy cuenta de que la zarza ardiente es una mujer que, aún estando expuesta al embarazo, no se quema y no pierde su virginidad. En otro momento de la reflexión les explicaré en qué consiste esto de la zarza ardiente. Pero es ella la que Moisés ve, como ella la que Elías ve cuando no llovía y sube allá arriba y ve una nubecita chiquitica. ¿Qué trae la gracia? Pues seguimos aquí en el texto. Te cubrirá con su sombra, por eso el que va a nacer de ti se llamará santo y le llamarán hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente, que ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Esto no hay nada imposible para Dios, ¿cómo se dice en hebreo? Oigan qué lindo, se dice, nada hay imposible para Dios. Gabriel. Eso es lo que significa el ángel. Gabriel. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué es lo curioso? Que el primer anuncio que hace Gabriel no es a la Santísima Virgen María. Es a Zacarías en el templo. El capítulo, como en unos cuantos versículos anteriores. Zacarías en el templo recibe la visita de Gabriel y le dice, tu mujer va a quedar embarazada. ¿Cómo era Isabel? Estéril. Y luego Gabriel va donde la Santísima Virgen María y le dice, vas a quedar embarazada. ¿Cómo era María? Virgen. En el mundo entero, se lo digo como médico de profesión que soy, en el mundo entero solamente hay 2 tipos de mujeres que no pueden concebir. La mujer estéril, que hay que empezar a hacerle muchísimo tratamiento y demás, a ver si pudiera, pero como es estéril normalmente no. Y la mujer virgen. Dirá alguno, ¿qué? Eso no es verdad. Claro, porque para que quede embarazada la virgen tiene que perder la virginidad primero. La virgen no da a luz. Y aquí estamos viendo el milagro inmenso de Dios, donde la estéril da a luz, y dice la Sagrada Escritura, 7 hijos, o sea, da a luz, y la virgen da a luz. Pues aquí vemos que este grandioso misterio de la virginidad perpetua de María está anunciado desde siempre. Y esto es solamente con el primero de los misterios de gozo. Dice el texto, sigue diciendo, he aquí, dice la Santísima Virgen, antes de acabar con eso, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó y se fue. Una sola cosita. Yo sé que estamos acostumbrados a decir que María dijo que sí, el sí de María, el sí de María. Pero si ustedes leen el texto, María no dijo sí. ¿Qué fue lo que dijo ella? Hágase. Que no es lo mismo. Yo sé que en sentido coloquial, sí, dijo que sí. Pero el texto no dice sí, dice hágase. Que eso aparece por primera vez en la Sagrada Escritura enterita, en el Génesis, cuando un personaje dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Se hizo la luz. Un personaje, 3 personas, un solo Dios, dice que la cosa se haga y se hace. Pues esta, no le diré personaje por respeto a ella, esta señora santísima, dice, hágase en mí. Los padres de la iglesia dicen,
¿Saben por qué Dios hizo de la nada en el principio? Porque la nada no le hace oposición a Dios. ¿Saben por qué ustedes y yo a veces no recibimos los milagros de Dios? Porque estamos siempre oponiéndonos a Él. Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen cristiano para que Dios haga en su vida? Tiene que convertirse en nada. ¿Y qué dice ella? He aquí la esclava, la nada del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y lo curioso fue que su palabra, la palabra de Dios, se hizo en ella. El texto sigue diciendo: en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, aquí hago una pausa. ¿Cuál es el saludo de María? Era judía. Los judíos saludan diciendo la paz. O sea que diría shalom. ¿Qué es lo interesante? Que el ave que les mencioné ahorita, el jaire, que es lo mismo, el alégrate, en hebreo se dice shalom. Shalom lach, que significa que toda la paz de Dios sea contigo. Pues así como el ángel la saluda a ella saludó a su prima Isabel, que era parte del milagro de Dios porque fue anunciada antes que María sobre la concepción milagrosa que iba a tener. Y ella le dice, Shalom lach, y dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, palabra, piensen en la creación, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Aquí hay problemas porque el que no sabe leer la Sagrada Escritura cree que el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés. Y aquí dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿No debió haber esperado Pentecostés para ser llenada del Espíritu Santo? Pues miren qué curioso, que hay una que está tan llena de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden separar. Donde está el Hijo, ahí está el Padre, y con ellos está el Espíritu. Tan llena de Dios que la palabra de María que transmite a Isabel se hace verdaderamente esencia, Espíritu Santo, y ella queda llena del Espíritu Santo. Y tan grande es la promesa del Espíritu Santo que dice San Pedro en el primer discurso que él da en los Hechos de los Apóstoles: la promesa es para ustedes y para sus hijos. Quiere decir que si Isabel queda llena del Espíritu Santo, claro que Juan el Bautista queda lleno del Espíritu Santo, salta de gozo. Pero otra corrección para los que no sabemos leer la Biblia: no salta de alegría, salta de gozo. ¿Cuál es la diferencia? Que el gozo es don del Espíritu Santo y la alegría es fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que el niño salta porque Dios le ha dado ese gozo, no por cuenta propia. Y si nos vamos a las profecías de Oseas, dice Oseas que cuando tú y yo nos convertimos, Dios salta de gozo por amor a nosotros. Miren qué curioso lo que está pasando en el útero de una mujer estéril. Por cierto, no puede haber católico que sea pro aborto. Católico que cree en el aborto, en la anticoncepción, entiéndase, los preservativos, el DIU, cualquier método de planificación para no tener hijos, está en pecado. Aprovecho diciendo eso porque yo sé que muchos hemos relativizado la moral cristiana. Y es un tema que a nadie le gusta meterse. ¿Por qué? Porque el 90% de mi población en mi parroquia de mujeres se han preparado. ¿Y cuál es el problema con eso? Esto que estamos leyendo. Pero ese no es el tema de este encuentro.
El tema de este encuentro es la Santísima Virgen María. ¿Se imaginan que ella hubiera dicho que no, yo no estoy preparada para eso, yo tengo que planificarme? ¿Se imaginan que Isabel hubiera dicho eso? Pues esta apertura a la vida ha hecho que este niño salte de gozo en el vientre, que Isabel quede llena del Espíritu Santo, y que dice esta versión de la Biblia, y exclamó a gritos, aquí dice a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que lo decimos en el Ave María. Y luego dice, una pregunta, el fruto de tu vientre. Pero María solamente saludó a su prima. ¿Cómo su prima supo que estaba embarazada? Eso. El Espíritu Santo da el don de conocimiento. Lo que está diciendo ahora Santa Isabel es Dios confirmando por el Espíritu Santo que todo lo que María vivió es verdadero. Y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Ahí vemos María, Madre de Dios. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Fíjense que no dice tu saludo, la voz de tu saludo. La voz del Señor resuena poderosa. La voz del Señor descuaja los cedros del Líbano. La voz del Señor es estruendosa. Eso dicen los salmos. Pues desde que llegó la voz de tu saludo a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y aquí se confirma otra vez el don de conocimiento. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Venimos a este tipo de retiro y lo que buscamos es paz. Y en muchísimas ocasiones se nos olvida que el Señor dijo, yo no he venido a traer la paz. Si yo tengo que remeniarte para que tus raíces podridas terminen de despegarse y te crezcan raíces nuevas, te voy a remeniar. Si yo tengo que sacudirte para que el fruto que tienes podrido colgado en ti, que tú dices que es tu fruto bueno, pero está podrido, tiene que caerse. Yo no he venido a traer la paz, sino la espada. Yo no he venido a traer la unión. Habrá padres contra hijos, hijos contra padres, etcétera. Entonces, esto es una especie de termómetro. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Si en mi vida se cumple el Evangelio. Si en mi vida se cumple lo de María. ¿Qué quiere decir? Que en mí van a pasar cosas que son inexplicables, que probablemente nadie las pueda entender, por más que yo quiera comentárselo a alguien, y que una persona me lo va a confirmar, de alguna manera, en este caso Santa Isabel, y lo que me va a decir es, sí, vas a sufrir mucho. Para muestra de eso, los otros misterios de gozo. Nació el niño Jesús, vienen los pastores, vienen los reyes. Dependiendo del evangelista que estemos leyendo, los reyes están en el Evangelio según San Mateo, los pastores están en el Evangelio según San Lucas, y dice el texto que le rendían honores al niño. Pero este niño estaba acostado en un pesebre. El pesebre que tú y yo estamos acostumbrados a tener en casa en Navidad es una cajita de madera con paja limpiecita. El pesebre es donde comen los animales, las vacas, los caballos. Por lo tanto, estaba sucio de alimento dañado, de saliva del animal. Y ahí dice que la Virgen María extendió un paño y acostó al niño ahí. Miren qué sucederá aquí pronto y qué sucede aquí cada vez que se celebra la Eucaristía. El Padre extiende un paño y encima de eso pone a Cristo. Y si piensan en el cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia, ¿a qué altura está el niño de la Virgen? ¿Es aquí? ¿Qué quiere decir? O que el pesebre es sumamente alto, que sabemos que no, o que la Virgen está arrodillada frente al pesebre,
como si fuera una adoración eucarística. ¿Por qué esto es importante? Porque tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús, no es nada más que nació, sino que viene con toda esta carga mariológica de que María estaba en adoración postrada ante su hijo, que estaba puesto en algo indigno, pero aún así con el paño que el Señor le proveyó fue suficiente para que él estuviera y naciera ahí. Porque es que si tú le guardas un pesebre limpiecito al Señor, Él no va a nacer ahí, porque Él no quiere nacer ahí. Igual entonces los otros misterios de gozo, que el niño hay que llevarlo al templo. Cuando los magos le rindieron homenaje, cuando los pastores le rindieron honra, dice el texto, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando el anciano Simeón, cuando Ana la profetiza, empiezan a decir cosas maravillosas del niño, y no tan maravillosas, él será una bandera levantada, va a ser contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma, dice el texto, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y cuando el niño se pierde, y a los 3 días lo encuentran en el templo, dice el texto, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir que la señora guarda las cosas en su corazón? La mayoría pensamos, es para ella entender luego qué significa eso, porque no lo está entendiendo. Y yo les pregunto a ustedes, pero ¿y ella no fue concebida sin pecado? Y si no tiene pecado, ella no puede entender perfectamente el amor de Dios y el plan de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que ella no estaba entendiendo lo que estaba pasando? Eso no es un corazón inmaculado si no entiende lo que pasa. Y la respuesta de eso está en la misma Biblia. Si nos vamos al Salmo 118, 119, el famoso Salmo de la Ley, el Salmo 118, 119, versículo 11, dice: guardaré en mi corazón tus preceptos para que el maligno no me los arrebate. Vamos entonces a hacer una nueva lectura de que María guarda estas cosas en su corazón. ¿Para qué guarda todo en su corazón? Para que el maligno no se lo arrebate. ¿Puede el maligno arrebatárselo? Claro, pero el maligno no tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, que esto te pasa a ti y me pasa a mí. Satanás, cuando tienta a nuestro Señor en el desierto, usa la Biblia. Que venga alguien citándote la Escritura para que tú hagas algo, no quiere decir que está bien. El discernimiento es necesario. ¿Cómo yo lo sé? Por los frutos. Pues, ¿qué tú tienes que hacer cuando el Señor hace algo en tu vida? Que tú dices, este es el caos, el desorden que yo tuve para poder estar aquí en esta mañana, el día de hoy, cuántos líos, cuántos problemas. Guárdalo en tu corazón, porque si lo dejas en tu mente, el demonio te lo va a ir modificando, y al final en esta tarde tú te vas a ir con un pique por la gente que no te dejaba venir hoy, y entonces no va a haber dado frutos el retiro. Y además, ¿por qué el maligno no puede arrebatarlo de su corazón? Porque ese corazón es inmaculado. Y Satanás odia la pureza de corazón, porque él es el maculado, él es el manchado, él es el sucio. Y entonces yo, que soy tan sucio, ¿qué puedo y debo hacer con respecto de mi vida? Tenemos una gracia que no la tiene nadie, y es que yo puedo zambullirme en el Inmaculado Corazón de María y ahí esconderme de las acechanzas del maligno. Punto. Cuando yo me acojo a María, no hay mal que pueda contra mí, pero es por ella, porque Dios le ha regalado a ella todo lo que le ha regalado. Pues cuando tú acoges los misterios de Dios en tu vida, cuando tú los guardas
en tu corazón estos misterios de Dios, Dios te da a ti la oportunidad de utilizar todo eso luego para la mayor gloria de Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Aquí no vinimos a buscar paz, vinimos a buscar la verdad de Cristo. Aquí vinimos a agradar a María Santísima, pero no porque ella lo necesite, sino porque yo lo necesito. Aquí yo vengo a acogerme a su amor de madre. Aquí que veo tantas mujeres, porque ustedes deben aprender a amar como verdaderas madres. Y el primer paso es reconocer que por más años que tengan siendo madres, las que lo son, no saben amar como verdaderas madres. Y siempre necesitan el cambio. Y las que no lo son, que lo son a nivel espiritual, y los hombres que aman con el amor del Padre, que es un amor de madre, amar desde el Espíritu y acogernos a ella, porque al final lo que se dice de la iglesia se dice de María Santísima. Si tú buscas de ella, ella no te deja defraudado. Acuérdense, eso se lo decimos a ella, acuérdate, acordaos, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a ella, implorando su protección y su auxilio, se haya visto desamparado de ella. Y concluyo esta primera parte con una frase que ustedes ya probablemente conocen. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Vamos a cerrar un momentito los ojos para darle gracias a Dios por este breve momento que nos ha regalado. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender un poquito más de la Santísima Virgen. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nosotros contigo. Y a ti, Señora, Señora preciosísima, mujer hermosísima, la bondad de Dios con nosotros. A ti te pedimos que no nos desampares, que si hay algo que tienes que guardar en nuestro corazón, te pedimos que sea nuestra vida. Madre amantísima, Nuestra Señora de Fátima, Inmaculada Señora, que cuando tus labios se abran y nos saluden, que la paz que viene de Dios llegue a nuestros corazones, que podamos escuchar en nuestro corazón este shalom, esta paz que solamente unos labios sin pecado pueden pronunciar y transmitir. Señora Santísima, que así como tú te acogiste al anuncio del ángel, y siendo él lo imposible de Dios haciéndose en ti, así nosotros podamos acoger este misterio de Dios haciéndose en nosotros. Mira mi vida, Madre, mira mi corazón, mira mi alma, mira lo que me agobia. Este hijo, este esposo, esta hija, este trabajo, este jefe, esta pereza mía, la ira, la soberbia. Madre, ayúdame a entender que solo los humildes heredarán el cielo y que mi temperamento debe ser cada día más moldeado por Dios. Madre, que mi corazón se parezca tanto al tuyo, pero porque tú se lo has pedido a Dios y sabemos que Dios no desoye nunca tus súplicas. Como nos acogemos a tu amparo, Señora, como nos acogemos a ti, te pedimos que nos cuides, que nos guardes, que nos lleves a ti, que podamos encontrarnos verdaderamente con Dios y que en esta mañana, ahora, en este preciso momento, que sabemos que contamos con tu presencia santa, te pedimos una sola cosa. Esa gracia que quieres obtener de María Santísima, pídesela en este momento. Pero recuerda que es gracia, que es un regalo, que no lo mereces, que yo no lo merezco, y que aún así Dios te lo da para que tú puedas glorificarlo. Y que la gracia puede ser no tener algo, sino dejar de tener algo que te apega a las cosas de este mundo.
por esa gracia, Madre, te pedimos que nos concedas lo que va de acuerdo al corazón de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que mi vida se parezca cada día más a la tuya, que pueda yo salir de mi comodidad al encuentro de los demás y que aún en medio de mis dificultades yo pueda acoger y guardar estos misterios que Dios hace en mí.